Buenos días, son las 10:02 minutos. Vamos a dar inicio a la tutoría que tenemos el día de hoy, que es acerca de el concepto o el uso del concepto de equilibrio químico en la determinación del pH. O sea, nos vamos a enfocar específicamente en temas ácido-base para describir un equilibrio y de ese equilibrio calcular el pH de una solución. Mi nombre es Alexandre Santamaría, soy docente del Instituto de Química y vamos entonces a recordar un poco qué fue lo que vimos la última tutoría, ¿cierto? Recordemos que una reacción de equilibrio es una condición en la cual la concentración relativa de los reactivos y los productos eh, alcanzan una constante o son constantes en el tiempo, ¿cierto? Lo especificamos la vez pasada con un diagramita donde colocábamos a tiempo cero los reactivos en su máxima concentración, llámese esto A y B, y, eh, y los productos apenas están, digamos, apareciendo en una concentración, digamos, cero aquí. Entonces, a medida que va reaccionando, ¿cierto? Los reactivos siguen esta conducta y los productos sería en forma contraria, ¿ya? Entonces llega un tiempo en el cual, llamémoslo tiempo T, de ahí en adelante se alcanza el equilibrio porque vemos que las concentraciones relativas, llamemos esto productos, concentración de los productos, llámese, perdón, aquí vamos a colocar productos C y D y aquí A y B para que quede, es, permítame un momento, que no me sirve el borrador. Entonces aquí vamos a colocar A y B y aquí C y D, ¿cierto? Para representar los productos y los reactivos. Entonces, siempre después de este punto, después de un tiempo T, la concentración de los productos con respecto a los reactivos alcanza un valor constante, ¿cierto? Es lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de reacciones en equilibrio. ¿Listo? ¿Qué más habíamos visto la clase pasada? También vimos acá que digamos que una de las, digamos, formas de escribir la reactividad, llamémoslos A más B para producir C más D, A y B, C y D. Esto va a tener una constante de equilibrio, que esa constante de equilibrio se describe siempre como la concentración relativa de los productos con sus respectivos coeficientes estequiométricos con respecto a la concentración de los reactivos. Listo. Esta es la forma como nosotros escribimos. Y este valor de la constante está, digamos, reportado en tablas. Esos valores de la constante, cada equilibrio, si cada equilibrio es mayor que 1, entonces la reacción estaría más desplazada hacia los productos. Y si cada equilibrio es menor que 1, la reacción está desplazada hacia los reactivos, ¿cierto? Dependiendo de esa magnitud. Esa magnitud es un número, un valor numérico. ¿Listo? Por ejemplo, aquí nos están diciendo, vamos a mirar aquí algo que yo creo que podemos especificar. Por ejemplo, aquí la magnitud de la constante es de 10 a la 8, es muy grande. Es decir, que la producción de este producto, llamémoslo, supongamos que está todo balanceado, eso quiere decir que la producción de COCl2, que es el fosgeno, es favorable porque la constante de equilibrio, esta constante que estamos hablando aquí, es mayor que la unidad, ¿cierto?
Caso contrario es esta, que es un valor muy pequeño. Entonces, podemos decir que la producción de NO a condiciones normales, a 25 grados centígrados y una atmósfera, no es posible. No es posible o no es favorable porque la constante de equilibrio es menor que la unidad. Entonces, mire lo importante que es tener en cuenta solamente basado en esta magnitud de la constante, podemos definir si una reacción es posible o no a las condiciones indicadas, ¿cierto? Entonces vamos a entrar ya en detalle. Aquí la semana pasada habíamos definido todo lo que era el equilibrio en forma general, o sea, para cualquier sistema de equilibrio en particular. En general, aquí vamos a centrarnos en algo más particular, en algo más específico, que es el equilibrio ácido-base. O sea, vamos a empezar a definir hoy lo que es el equilibrio ácido-base, pero no antes sin definir qué es un ácido y qué es una base, ¿cierto? Eso es lo que vamos a definir el día de hoy. Aquí también, como estamos hablando de equilibrio, pues entonces también vamos a hablar de constantes de equilibrio, pero específicamente para este tipo de sistema. Antes de, antes de empezar a definir el equilibrio, entonces vamos a entrar a definir qué es un ácido. Según la teoría de Bronsted-Lowry, vamos a definir la teoría, pues, digamos que se utiliza normalmente para definir ácido o base en términos pues, de protones y hidroxilos. Entonces, un ácido es aquella sustancia que es capaz de donar protones, ¿cierto? Y una base es aquella que es capaz de recibir, digámoslo así en términos más simples. Hablamos de protones cuando tienen, por ejemplo, H más, ¿cierto? Esto es un protón. Y OH menos cuando es hidroxilo. Pero por ahora vamos a quedarnos con la definición de protón, que es la que utiliza la teoría de Bronsted-Lowry para definir si es un ácido o una base. Entonces miremos qué son los ácidos fuertes. O sea, los ácidos, vamos a colocarlo aquí, los ácidos pueden ser de dos categorías, fuertes y pueden ser débiles. ¿Listo? Ácidos fuertes y débiles. Entonces los ácidos fuertes, ¿cómo los vamos a identificar? Son inorgánicos. Ojo pues con las claves. Inorgánicos. Tienen un protón, solamente tienen un protón. Son del grupo, están unidos a grupos electronegativos. Del grupo 6, del grupo 6 y el grupo 7, generalmente, ¿cierto? Son reglas generales. Y un ejemplo de ello, bueno, y su disociación en agua es completa, por lo que la dirección es, como se escribe pues la reacción, la notación como se escribe la reacción es en una sola dirección, una sola flecha. Los débiles son orgánicos, tienen grupos, lo reconocemos porque tienen grupos funcionales, pues la mayoría, digámoslo así, orgánicos, la mayoría. ¿Cómo reconocemos los grupos ácidos? Con el grupo funcional COOH. ¿Listo? Esa es la forma del grupo funcional que podemos reconocer cuando son orgánicos. Su disociación es parcial. O sea, no es como este que la disociación es completa en agua. Es parcial y por ser parcial, entonces la notación que utilizamos para describir la reacción es en doble dirección. Esto es lo que definimos de equilibrio. O sea, ambas son condiciones en equilibrio, solo que esta está más desplazada hacia la formación del producto. Por eso se escribe de esa forma. Bueno, entonces ya podemos mirar la clasificación de los ácidos. Ahora vamos a mirar las bases y las bases también tienen su clasificación. Van a ser bases. Voy a irme por acá al final. Yo sí puedo introducir una.
No, vámonos al final. Y enseguida volvemos a los ejercicios. Los bases. Las bases también pueden ser fuertes y débiles. Es muy importante diferenciar entre fuerte y débil porque vamos a trabajar el equilibrio de dos formas diferentes. Fuertes, ¿cuáles son las fuertes? Generalmente son inorgánicas, tienen grupos hidroxilo unidos a elementos del grupo 1 y 2 y su disociación es completa. O sea, lo mismo que en un ejemplo. En el caso anterior no di un ejemplo, pero supongamos el NaOH. El NaOH es del grupo 1 de la tabla periódica del sodio y está el grupo hidroxilo. Su disociación es completa, entonces es una sola dirección. Entonces, si esto estuviera en solución acuosa, una sola dirección daría Na más OH menos. Otro del grupo puede ser el KOH. En solución acuosa va a dar K más OH menos. El litio, el hidróxido de litio, por ejemplo, también es otra especie del grupo 1, daría Li más OH menos. Entonces mira que la disociación siempre es completa, ¿cierto? Aquí entre los débiles son inorgánicos, orgánicos, la mayoría son orgánicos. Tienen el grupo funcional, ¿cómo lo reconocemos? Con el grupo funcional RNHX, donde X se refiere a un número, puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 3, ¿cierto? Entonces ahí es donde identificamos aminas primarias, secundarias o terciarias. ¿Listo? ¿Qué más? Su disociación es parcial. Claro, por ser débiles, entonces su disociación es parcial y la notación que utilizamos para especificar su reacción es una, digamos, es flecha en doble sentido. Entonces, un ejemplo de ellos puede ser, por ejemplo, la metilamina. Si lo ven, este es el grupo R y este es el grupo funcional con dos hidrógenos. Esta metilamina, entonces, por tener unido, pues por ser de este tipo, entonces esto en agua va a disociar como, por eso doble dirección, CH3NH3 más. Recuerde que es una base acepta protones. Entonces, por eso, ¿cuál es la única fuente de protón aquí? El agua. Entonces, se va a quedar NH3 o más OH menos. ¿Listo? Esta es la forma. Y este va a tener una constante de equilibrio. A esta, no sé, esta también tiene una constante de equilibrio, pero no se registra. Porque la constante es tan alta que prácticamente es mucho mayor que 1, mucho, demasiado mayor que 1. Entonces, no tiene sentido. Eso quiere decir que toda la reacción está desplazada hacia los productos. ¿Listo? Otro de las bases débiles que no es inorgánica, que no es orgánica es el amoníaco, pero va a ser parte de ese grupo. Entonces ese amoníaco, por ser una base, entonces acepta protón del agua, queda NH4 más OH menos. Esta va a tener una constante de equilibrio que corresponde a esa reacción. Entonces esta es la base, su contraparte sería el ácido. Entonces vamos a ampliar un poquito más la discusión. Vamos a mirar problemas típicos que pueden aparecer digamos, en la Olimpiada de Química. ¿Sí? Voy a tomar aquí este como ejemplo. Vamos a colocarlo acá. Entonces vamos a identificar cuáles son ácidos fuertes, ácidos débiles. Antes de eso, vamos a hacer un recorrido aquí en esta parte. Voy a borrar aquí este momento. Vamos a clasificar como ácidos
y o bases fuertes o débiles. Los siguientes, las siguientes sustancias. Voy a hacer aquí una HClO4. Vamos a colocar el ácido fórmico. Vamos a colocar el KOH. Vamos a colocar también, por ejemplo, el NH3. Vamos a colocar el CH3CH2NH, NH2. Coloquemos la anilina. A ver qué otro podríamos colocar aquí. El HCl. Bueno, coloquemos esta listica. Coloquemos otra aquí y el ácido benzoico. Listo, para que repasemos lo que acabamos de ver aquí, al menos en clasificación de ácidos y bases. Entonces vemos aquí, este tiene un protón. Estos son ácidos, pero ¿son ácidos de qué tipo? Vamos a colocar aquí, ambos son ácidos. Listo, ambos son ácidos y están unidos a grupos electronegativos. Vamos a ver de qué tipo es. Entonces, este es un grupo muy electronegativo, que es el cloro, grupo 7 de la tabla periódica, y a la vez tiene oxígenos. Entre más oxígenos tenga, va a ser este grupo mucho más electronegativo, lo que va a hacer que el hidrógeno esté más disponible y salga mucho más fácil. Entonces, este es un ácido fuerte. Listo, entonces esta es, digamos, aplicando la regla que mencionamos anteriormente, vemos que los ácidos fuertes tienen un protón, están unidos a un grupo electronegativo y si ese grupo electronegativo tiene oxígenos o más oxígenos, hace que ese grupo sea mucho más fuerte y sea ese protón mucho más disponible para salir. Entonces es un ácido fuerte. Este de aquí, si ustedes ven tiene un protón, pero tiene un grupo funcional carboxílico. Entonces, esto es un ácido débil. Fuerte, una sola dirección, débil, dos direcciones. Listo. Este de aquí, grupo 1 de la tabla periódica y un hidroxilo. Entonces es una base fuerte, una sola dirección. El amoníaco es una base débil, o sea, acepta protones. Entonces este es doble dirección. Este, grupo amino, y es un grupo R, un grupo es orgánico. Entonces es una base orgánica débil, doble dirección. Esta también es otro grupo amino con una base orgánica débil. Esta de aquí es un solo protonio unido a un grupo electronegativo. Es un ácido fuerte, una sola dirección. Este es grupo funcional carboxílico unido a un fragmento metilo, o sea, es un ácido orgánico, doble dirección. Recuerde que los ácidos orgánicos, la mayoría son débiles. Y el benzoico también tiene el grupo carboxílico unido a un fragmento orgánico. Entonces es un ácido orgánico débil. Listo, doble dirección. Aquí, para que ilustremos, también tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, el HClO3 y el HClO4. Entonces, vemos que tienen ambos, todos los tres sustancias que acabamos de mostrar aquí, tienen un solo protón. Están unidos a un grupo electronegativo y van aumentando en el número de oxígenos. ¿Cómo organizaríamos entonces la fuerza ácida de ambos? Todos son ácidos fuertes, pero ¿cuál es más fuerte? ¿Cuál es el orden de acidez de cada uno de ellos? Entre más oxígenos tenga, entonces la acidez va a aumentar. Entonces el HClO4 es mucho más ácido que el HClO3 y este a su vez es mucho más ácido que el HCl.
Este es el orden de acidez de este sistema. ¿Listo? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que si tenemos una estructura muy similar, simplemente para determinar cuál dentro de los ácidos fuertes, cuál es más fuerte que otro, es simplemente buscar el número de oxígenos que tenga. Entre más oxígenos tenga, más ácido va a ser el sistema. Bueno, muy bien. Entonces vamos a mirar, a trabajar el sistema ya para describir el equilibrio y a partir de ese equilibrio, cómo calcular el pH. ¿Cierto? Que hay una relación entre pH y H3 o más. ¿Cuál es esa relación? Generalmente es una ecuación matemática, pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de H3 o más. ¿Listo? Esa es más o menos es la relación. O sea que tenemos que buscar dentro del sistema la concentración de H3 o más para poder determinar el pH. Voy a borrar por el momento esto y vamos a ubicarnos en el primer ejemplo. Cuando tengamos este tipo de problemas, ejemplo 1, determina el pH una solución que es 0.1025 molar en HCl, tenemos que mirar en las características de la especie que estamos analizando, porque no es lo mismo trabajar un sistema fuerte y un sistema débil, son completamente distintos. Entonces vemos aquí en principio tiene un protón y tiene un grupo electronegativo, entonces el HCl es un ácido fuerte. Entonces si es fuerte, ¿cómo describimos la reacción? En una sola dirección. Entonces, HCl en agua, hay dos formas de escribir. Así, HCl en agua va a dar Cl menos, este protón se lo va a dar al agua, queda más H3 o más, pero es una sola dirección, es decir, que disocia 100%. Entonces, si yo tengo punto 1025 de HCl y como disoció 100%, entonces tengo punto 1025 en H3 o más. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que la concentración de equilibrio de H3 o más de un sistema fuerte va a ser igual a punto 1025. Entonces es muy fácil calcular en un sistema fuerte cuál es la concentración de H3 o más. Por lo tanto, el pH va a ser igual a menos el logaritmo de punto 1025. Vamos a mirar cuánto es. Eso es a punto 98. Ese sería el pH para este sistema fuerte. ¿Listo? Y vamos a mirar para el próximo. Bueno, mire que estos valores de pH pueden variar puede ser incluso negativos. Entre más negativo sea este valor, pues mucho más ácido va a ser esa especie o la concentración pues, de esa especie. ¿Ya? Puede variar pongámosle pues en un rango, puede variar entre 0 y 14, que es el rango donde donde se da pues el pH en solución acuosa. Pero cuando estamos por aquí, quiere decir por debajo, y 7 como que el intermedio o el pH de un sistema, digamos, neutro. ¿Ya? Entonces, por debajo de 7 son ácidos y por encima de 14 son básicos. Bueno, antes de entrar ahí, vamos entonces a mirar el otro sistema. Entonces, ya vemos aquí con lo que les acabé de explicar, que si el rango de pH varía entre 0 y 14, por encima de 7 son básicos, por debajo de 7 son ácidos. Entonces este es un sistema ácido. Vamos a mirar entonces ya este otro ejemplo. Por aquí vamos. Determina el pH de una solución 0.0523 de NaOH. Entonces primero tenemos que analizar la especie. Grupo 1 de la tabla periódica y está unido a un OH. Entonces esto es una base fuerte. Entonces el NaOH es una base fuerte
Por lo tanto, la forma de escribir la reacción es con una sola dirección. Entonces, el NaOH en solución acuosa, no voy a escribir el agua como acá, aunque aquí también se podría haber escrito aquí CHCl, HCl en solución acuosa va a dar Cl menos más H más, también se puede escribir. Aquí la voy a escribir de esa forma porque no existe, digámoslo así, experimentalmente evidencia que se formen agregados, entonces lo mejor es escribirlo de la forma clásica, que es simplemente partir esta molécula en dos, sería Na más OH menos, para que podamos evidenciar pues claramente el hidroxilo, que es lo que nos interesa. Entonces, si este es 0.0523, si se disocia 100%, entonces quiere decir que hay 0.0523 0.0523 de sodio, 0.0523 de hidroxilo. Y como este es el que nos interesa, entonces la concentración de hidroxilo va a ser igual a 0.0523. Entonces con este hidroxilo yo puedo calcular el pOH. pOH, mire que aquí calculamos la función P del hidróneo. Aquí la función P del OH, que va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de OH menos, o sea que es igual a menos el logaritmo de 0.0523. Eso da 1,28 en términos de pOH. Pero recuerde que el rango de pH está entre 0, entre 0 y 14. Entonces, si yo quiero calcular el pH, pH va a ser igual a 14 menos el valor del pOH que yo acabé de calcular acá. O sea que el pH me da 12,7 para este sistema. Entonces mire que nos está dando, según esto, si hacemos el rango de pH especificado de 0 a 14, teniendo el punto intermedio como el valor de la solución neutra, entonces por aquí nos dio 0.98, este es el valor para el HCl. Y por aquí 12 y pico, 12,7, este es el valor para el KOH o para el NaOH. Sí, en este caso es para el NaOH, pero es muy similar. Igual ambas son sustancias básicas fuertes, el NaOH en términos de pH, ¿listo? Entonces mire cómo nos está dando en el rango estas dos especies que son fuertes. Ahora vamos a mirar. Mire que aquí lo que tienen que tener en cuenta es que la disociación es 100%. ¿Listo? Entonces es muy fácil determinar con la condición de entrada, saber cuánto H3 o más o H menos tenemos, porque es la misma, ¿cierto? Es casi que directo. Pero aquí vamos a mirar cómo calculo el pH o el pOH cuando tenemos ácidos o bases débiles. Entonces también aquí, mire, determina el pH de una solución 0.08 molar de ácido acético. Entonces vemos aquí grupo funcional. Carboxílico. Entonces, si es un grupo funcional carboxílico, quiere decir que esto es un ácido débil. Un RCOOH, esto es un ácido débil. O sea que el ácido acético es un ácido débil, por lo tanto, la forma de escribir correctamente la reacción es en doble dirección, cuando reacciona en agua. O sea, para escribir el equilibrio en agua. Entonces tendríamos el ácido acético más agua. Recuerde que este es el ácido. Y un ácido dona su protón al agua para dar H3 o más. O sea, este quedaría con
Cuando este le dona el protón, quedaría así, el agua quedaría protonada, más y este quedaría con una carga negativa, para poder que haya un balance de masa y carga. Entonces aquí lo único que estamos haciendo es una transferencia de protón, simplemente el agua gana 1, el ácido acético lo pierde, y mire que aquí en los reactivos, la carga neta de los reactivos es 0. Aquí también tiene que ser 0. Entonces, si esta es positiva, esta tiene que ser negativa para que haya una neutralidad. Ay, bueno, aquí estaba escribiendo mal. Le falta la doble dirección porque recuerde que esa es la conclusión a la que llega. Listo. Entonces, este sería como la especie ácida. Yo coloco este valor aquí. Entonces, si ese es el ácido, entonces el agua sería la base, ¿cierto? Porque siempre para que haya una reacción ácido-base tiene que haber el par. Entonces, ¿qué conocemos inicialmente? Mire que aquí ya es en doble dirección. Eso quiere decir de que esto no se va a disociar, no se va a disociar completamente como ocurría acá. Acá se disociaba 100%. Aquí la disociación es parcial. Entonces, ¿qué conocemos para poder, digamos, resolver este problema? Simplemente tenemos que saber cuáles son las condiciones iniciales. Condiciones iniciales es que la concentración inicial del ácido acético es 0,08. Esa es la condición inicial. ¿Qué es lo que reacciona? Como es un sistema reaccionante, entonces algo de este se tiene que, no todo, algo de este ácido acético se tiene que consumir, por eso el signo negativo. Si este se consume, entonces se tiene que producir H3 o más y acetato. ¿Y qué es lo que me queda en el equilibrio? O sea, lo que me queda sin reaccionar. 0,08 menos X, X y X. Que sea X igual a concentración de H3 o más. Siempre cuando estemos hablando de ácidos o bases, siempre seguimos el H3 o más o seguimos el OH menos. Entonces, si X es H3 o más, entonces esto va a tener una constante K sub A que es igual a 1 por 10 a la menos 5. Entonces, K sub A va a ser igual, constante de acidez. En términos de relaciones de concentración sería productos. X y X sería OH menos, H3 o más, perdón, sería H3 o más al cuadrado, porque este X por X serían los productos. Recuerden que serían los productos sobre reactivos. 0,08 menos H3 o más. Estos son los reactivos. ¿Listo? Entonces mire que de acá mmm, podemos hacer dos cosas. Una, hacer una suposición que es válida o simplemente sacar la cuadrática que resulta de este sistema. Si suponemos que la molaridad del ácido acético, que es la condición inicial que nos dan, sobre el valor de la constante de acidez, si esa relación es mayor que 1000, entonces H3 o más, donde aparezca como sumando, que es la única parte que aparece como sumando o restando es aquí, lo podemos despreciar. Entonces, voy a ahorrar aquí esta parte para proseguir aquí, pues en este lado. Entonces, si es así, entonces esto es válido. Vamos a primero a verificar si es cierto. 0,08, que es la concentración molar analítica o la concentración molar inicial de ácido acético sobre 1 por 10 a la menos 5. Cuando hacemos esa operación, eso me da 8000. Esto es mayor que 1000, ¿cierto? Entonces, es válido. Podemos despreciarlo. Podemos despreciar el sistema. Entonces, como nos queda ya despreciado, K sub A va a ser igual a H3 o más sobre la molaridad de una vez sobre 0,08 de una vez aquí. 0,08, porque ya despreciamos el H3 o más. Entonces, H3 o más va a ser igual a la raíz cuadrada del K sub A. K sub A es 1 por 10 a la menos 5 por 0,08
da 8.9 por 10 a la menos 4. Esa sería la concentración de H3 o más. Entonces el pH va a ser igual a menos el logaritmo de 8.9 por 10 a la menos 4. 3.04. 3.05, para ser más preciso. Ese sería el pH para ese sistema. Borremos esto que hay aquí. Listo, entonces esa sería la forma. En caso que esto no fuera válido, supongamos, si no es válida la suposición, entonces resolvemos la cuadrática. ¿Cuál es la cuadrática que resulta de este sistema si esto no fuese válido, que yo no pudiera despreciar este de acá? Entonces, me queda acá su A, va a colocar aquí completamente la ecuación como la teníamos originalmente. Entonces, ¿esto cómo nos queda? Nos queda H3 o más al cuadrado va a ser igual a 0.08 por K sub A menos K sub A por la concentración de H3 o más. Reorganizando aquí términos, H3 o más al cuadrado más K sub A por el H3 o más. Aquí está negativo, pasa al otro lado, positivo, menos 0.08 K sub A igual a 0. Esto tiene la forma x al cuadrado, llamémoslo a x al cuadrado más bx más c igual a 0. Esa es la forma cuadrática y que ya sabemos cómo podemos resolver. Entonces aquí b es k sub a. Recuerde que para resolver esa cuadrática simplemente aquí tendríamos h3 o más, que es la variable, pues llamémosla x, va a ser igual a menos b. Entonces en este caso menos k sub a más o menos raíz de cuadrada de k sub a al cuadrado, menos por menos da más, o sea que menos por menos da más, menos por menos da más, 4 por K sub A, 4 por 0.08 por K sub A sobre 2A. 2 y A vale 1. Entonces quedaría así. Esta sería la solución. Simplemente colocar los valores de la constante aquí en el sistema, resolver y obtener H3 o más para poder determinar pues, la concentración de H3 o más. Luego, menos el logaritmo del pH, me daría, menos el logaritmo de la concentración me daría el pH. Bueno, vamos a pasar a su contraparte en este ejemplo. Aquí ya tenemos, determina el pH de una solución de amoníaco. ¿Cierto? Ya sabemos que esto es una base débil. Esta base débil tiene una constante K sub B, llamémoslo K sub B por ser constante de base, basicidad, 1.7 por 10 a la menos 5. Es la constante. Eso está en las tablas. Estas constantes están en tablas, reportadas en tablas. O sea que en cualquier literatura busque constante de acidez o basicidad va a encontrar estas constantes. ¿Listo? Es una base débil. Y como es una base débil, entonces disocia parcialmente. Entonces volvemos aquí. El amoníaco lo coloco a reaccionar con el agua. Esto es una base débil. Entonces el agua actúa como ácido, le da el protón a la base, ¿cierto? Porque es una base débil, acepta protones. Entonces, ¿cómo me va a quedar? NH3 más, NH4 más, perdón. NH4 más porque va a recibir un protón de masa en la esfera o en la esfera de coordinación del amoníaco, más OH menos, ¿cierto? Porque si este le sale un protón, queda con un protón reducido y una carga negativa. Este va a tener el caso de 1.7 por 10 a la menos 5. Entonces, mire que es muy similar a lo de el ácido débil. Por lo que aquí, pues simplemente ese carácter es el que cambia. Aquí era el ácido, da el protón, aquí es una base, acepta protón, ¿cierto?
¿De quién? Del solvente que es el agua. Entonces, inicialmente, ¿qué tenemos de este sistema? De este sistema conocemos su concentración inicial, 0.0420. ¿Qué es lo que reacciona? Menos X, X y X. ¿Y qué es lo que me queda en el equilibrio? Recuerde que el menos es porque, como estamos viendo la reacción en esta dirección, él se va a consumir y se va a producir en la misma cantidad en los productos. ¿Listo? Bueno, ¿qué es lo que me queda sin reaccionar? 0.0420 menos X, X y X. Aquí sea X igual. Nuestra variable entonces aquí va a ser OH menos. Cuando se trata de ácido o base Bronsted, uno sigue, o nuestras variables van a ser H3 o más o OH menos. Entonces, ¿cómo me queda la K sub B? K sub B va a ser igual productos OH por OH, OH al cuadrado, sobre 0.0420 menos OH menos. ¿Listo? Entonces, el mismo principio, mire que ya todo se resuelve de la misma forma. Suponemos que la molaridad de la base, en este caso la molaridad del NH3 inicial sobre la constante K sub B, si es mayor que 1000, entonces la concentración de OH menos, donde aparezca como sumando, lo puedo despreciar. En la única parte donde aparece como sumando es acá, pero corroboremos antes de evaluar, sería 0.0420, que es la concentración del amoníaco, sobre 1.7 por ya la menos 5. 0.0420 dividido 1.7 exponente a la menos 5. Eso da 2470. Esto es mucho mayor que 1000. Entonces se puede despreciar. Entonces, si despreciamos, esto nos queda concentración de OH menos va a ser igual a la raíz cuadrada. Pues despreciando esto sería igual a K sub B, que es 1.7 por 10 a la menos 5 por 0.0420. Raíz de 0.0420 por 1.7 exponente a la menos 5. Eso nos da 8.4 por 10 a la menos 4. Con esto, entonces, ¿qué podemos calcular? Recuerden que si es OH menos el logaritmo de la concentración de OH menos es igual al pOH. Entonces es igual a menos el logaritmo de 8.4 por 10 a la menos 4. Da 3.07. Este es el pOH. Recuerden que el pOH es función de la concentración de OH menos, pero entonces nos están pidiendo es el pH. pH va a ser igual a que al rango máximo, que es 14, el valor numérico en agua, el máximo que pueda alcanzar es 14, menos el valor del pOH que acabé de calcular, es igual a 1092. Ese sería el valor del pH para esta solución. Recuerden entonces cómo debemos tratar. Mire, cuando son sistemas fuertes, simplemente como su disociación es 100%, la concentración que tenga inicialmente del ácido es la misma concentración del H3O más que usted debe calcular. Y lo mismo con las bases fuertes. Si es disocia 100%, la concentración de la base es aproximadamente igual a la concentración del OH menos. Pero ya en ácidos y bases débiles tenemos que utilizar el equilibrio, la doble dirección, porque su disociación es parcial. Quiere decir que esta especie se disocia ligeramente para dar estos productos, pero a su vez va a quedar algo del reactivo sin disociar, entonces se va a formar un equilibrio entre productos y reactivos. Y se describe con esta constante, que si es un ácido débil, entonces K sub A, y si es una base débil, lo vamos a llamar K sub B, ¿cierto? Entonces en K sub A obtenemos directamente la concentración de H3 o más, que nos va a dar directamente el valor del pH. Mientras que para un ácido, una base débil, lo que tenemos que calcular
a partir del K sub B, la concentración de OH menos. Con el OH menos calculamos el pOH y simplemente ese pOH calculado se lo restamos a 14 para obtener el valor del pH de la solución. Recuerde que el rango en la cual se da, digamos, se define la acidez en solución acuosa, va de 0 a 14. Ya para que terminemos acá, entonces vamos a hacer la tablita. Cero, 14. Este es el rango de pH, o al menos en escala de pH. 7 es el punto intermedio, o llamémoslo solución neutra. No necesariamente, pues en sentido físico es una solución neutra, simplemente tomamos este como referencia. El HCl le daría por aquí, recuerde que nos dio un pH de 0.98, la base daría por acá, la del NaOH por ser una base fuerte. Ya las débiles por aquí me darían 3 y pico, 307, 304 nos dio el ácido acético. Y la base débil nos da por acá, en términos de pH, nos da el NH3 que nos dio menos 10.92. Eso, entonces más o menos esa sería la clasificación de cada una de estas especies en el rango de pH específico. Antes de irnos, para que terminemos aquí, vamos a hacer uso de esta, si se puede ampliar un poquito más y que quede bien. Sí. Bueno, vamos a resolver este tipo de problemas que pueden aparecer en la Olimpiada. Por ejemplo, este ejemplo. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones concernientes a una solución de ácido débil HA son ciertas? Te recuerde que es un ácido débil. HA más agua va a estar en equilibrio como H3 o más. Recuerde que este es un ácido, le va a donar el protón al agua, H3 o más A menos. ¿Cierto? Entonces, recordemos que si este es inicialmente punto 1, entonces lo que reacciona va a ser una cantidad X y X que se me forman al otro lado. Y lo que me queda en equilibrio, que es lo que estoy buscando, sería punto 1 menos X, X y X. Listo, esta es más o menos, esto va a tener una constante casual. En estos momentos no nos importa pues como mucho es. Y sea X igual a H3 o más. Bueno, entonces, ¿cómo son estas dos especies? Entonces nos dice aquí, bueno, el pH es igual a 1. No puede ser igual a 1, porque si ustedes le sacan el logaritmo 0.1, me daría 1, pero este si fuera un ácido fuerte. Si fuera fuerte sería válido, o sea que este lo descartamos. Aquí nos dice que la concentración de H3 o más es mayor que la de la especie A menos. Vemos aquí que no. La única que podemos ver aquí es que la concentración de H3 o más, o H más, es igual a la concentración de A menos, según este sistema. Estas dos concentraciones son iguales. Entonces, esta es incorrecta. Esta es correcta y el pH es menor que 1, no puede ser menor que 1 porque si es menor que 1 estaría por aquí como un ácido fuerte y eso no es cierto. Entonces esta también es incorrecta. La única correcta acá es esta aseveración. ¿Listo? Ahora vamos a mirar el caso contrario, HA. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es ciertas para una solución de un ácido fuerte? Este es como un ácido débil, pero aquí ya están considerando HA como un ácido fuerte. Entonces, si es un ácido fuerte, quiere decir de que se disocia 100%, ¿cierto? Aquí es débil. Aquí va a ser este en agua, va a dar 100% disociado, H3 o más A menos. Mire la diferencia entre los dos. Mire cómo se trata uno y cómo se trata un ácido fuerte, ¿cierto?
Si este HA fuera un ácido fuerte, si este es 0,1, este también es 0,1 y este también es 0,1. Entonces vamos a mirar a ver aquí. La primera no puede ser que A menos sea mayor que A más, porque recuerde que esto es lo mismo, ¿cierto? Entonces, esta primera se descarta. ¿El pH es cero? No, el pH no es cero. Si ustedes le sacan aquí la concentración de H3 o más, es igual a 0,1. Entonces, menos el pH va a ser igual a menos el logaritmo de 0,1. Esto nos da 1. La unidad es 1. O sea que no puede ser cero. La concentración de H3 o más es 1. Tampoco, bueno, entonces, bueno, la concentración de H3 o más es igual a punto. Bueno, aquí está de pronto mal escrito porque no es, no, es que estoy errado yo aquí con el valor. Aquí no es 0,1, sino que es 1. Aquí el valor es 1, entonces este es 1 y este también es 1. No puede, esta es la concentración de H3 o más, es igual a la concentración de A menos en este punto. O sea que esta primera no se da. El pH, vamos a mirar a ver si el pH es 0. Entonces aquí ya sí esta es válida porque este es logaritmo de 1 es igual a 0. Y si ya logaritmo de 1 es igual a 0. O sea que el pH es 0, ya sí, esta sí nos da correcto. Vamos a ver qué más. La concentración de H es más y HA menos. De HA menos no puede ser 1. No puede ser 1 porque recuerde que esta es concentración de equilibrio tal cual está escrita. Entonces este se acabó, prácticamente este es incorrecto. Que recuerde que todo se disoció para allá, o sea que ya en solución ya no va a existir el paquete molecular. Cuando se disocia completamente, vamos a tener solamente H3 o más y A menos, pero HA menos como equilibrio, o sea que podemos decir que la concentración de HA menos para este sistema es igual a 0, ¿cierto? Pero de equilibrio, cuando es en corchete, equilibrio. Y la concentración de H3 o más y la de A menos es igual a 1, ¿cierto? Ese valor es numérico. O sea que este también, este de aquí, este valor de H3 o más también es correcto. O sea que hay dos valores incorrectos y hay un valor correcto. ¿Listo? Porque me están pidiendo cuáles son de las aseveraciones son correctas. Muy bien. Bueno, entonces ya con esto ya identificamos cuándo es un sistema fuerte, cuándo es débil, cómo calculamos el pH con base en el cálculo de equilibrio que se realiza en un sistema o en otro. Y recuerde que van a ser completamente diferentes. Un sistema en equilibrio con dos direcciones, el tratamiento matemático es completamente diferente a un equilibrio, a interpretar un equilibrio de un sistema fuerte donde la disociación es completa. ¿Listo? Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención el día de hoy y recuerden que hoy en la tarde y durante toda la semana también van a haber asesorías en otros temas. Muchas gracias a todos por su acompañamiento y comprensión. Hasta luego.